Hola, ¿cómo están? Dios se les bendiga. La paz de Cristo gobierne sus corazones. Hoy vamos a estar refutando una falsa enseñanza de una supuesta pastora que dice que el apóstol Pablo era machista, porque el apóstol Pablo dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. El que una mujer no pueda ser pastora porque la palabra de Dios no lo avala, eso no quiere decir de que lo que el apóstol Pablo escribió venga por su propia voluntad, porque la Biblia es contundente en decir que toda la escritura es inspirada por Dios. Y vamos a estar refutando estas falsas enseñanzas conforme a la palabra de Dios. Vamos a escuchar el audio que dice esta mujer. Ella está exponiendo aquí una herejía total. Y vamos a escuchar el audio. No puedo mostrar el video, pero vamos a escuchar el audio. Machos masculinos varones, háganse así. En su oído, repeat, please. Entonces, el apóstol Pablo me está hablando ahí. Cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo. Y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. El apóstol Pablo está hablando de manera implícita. No permito. Oiga, no permito. Entonces, más para abajo dice la justificación de su machismo. ¿Por qué? Porque la mujer fue... Vamos a ir respondiendo parte por parte de lo que dice esta mujer. Un error total, torciendo los versículos bíblicos, una hermenéutica muy mala, torciendo los versículos para que hacerle decir lo que en realidad los versículos no están diciendo. Ella quiere acomodarlo conforme a su doctrina, conforme a lo que ellos creen, pero aquí nosotros nos basamos no a lo que ella cree y no a lo que nadie cree, sino a lo que dice la palabra de Dios. Ella dice que el apóstol Pablo es un machista porque el apóstol escribió que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Pero que el apóstol Pablo diga eso no quiere decir que sea machista, porque la Biblia toda es inspirada por el Espíritu Santo. Y si la Biblia dice que el pastorado femenino no es válido, pues no es válido, pues, y ya, y se acabó. Lo que la Biblia dice, eso dice. No podemos torcer los versículos para querer decir lo que nosotros queramos que digan. Y ella dice que el apóstol Pablo es un machista, que lo que ella escribió vino de voluntad de Pablo y no de voluntad de Dios. Pero vamos a ver con las escrituras que la Biblia da autoridad a los escritos de Pablo. La palabra que escribió el apóstol Pablo son la palabra inspirada por Dios. También vamos a ver que otros escritores, por ejemplo el apóstol Pedro, da autoridad a los escritos del apóstol Pablo. Lo que esta mujer está enseñando es una herejía total, tergiversando los versículos. Por ejemplo, ella dice, como le decía, que lo que Pablo estaba escribiendo era él que estaba diciendo, pero no que venía de parte de Dios. Pero si leemos segunda de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dice alguna escritura es inspirada por Dios? No, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y no debemos coger esas falsas enseñanzas que están enseñando estos falsos maestros, aquellas que dicen que ser pastora, cuando la Biblia no avala el pastorado femenino. También en Gálatas 1:11, mira lo que dice el apóstol Pablo allá. Gálatas 1:11. Mira lo que dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Escuche bien, no sé, parece que esa señora nunca ha estudiado la palabra de Dios. Dice aquí que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué ella puede responder con este versículo? Donde Pablo dice que todo lo que escribió lo recibió por revelación de Jesucristo. También primero a los Corintios, mira lo que va a decir allá. Primero a los Corintios 14, 36 y 38, mira. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que quiere ignorar, que ignore. Pablo dice que el que se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que ella escribe son mandamientos del Señor. O sea, no era voluntad humana, sino voluntad divina. Y los escritos del apóstol Pablo son la palabra de Dios. Y dice más, el que ignore, ignore. Esta palabra lo que quiere decir más, el que ignore será ignorado por él. Eso es lo que el texto está diciendo. O en otra traducción dice, y si no los reconoce, el Señor tampoco les reconoce a él. O sea, no les reconoce como un hijo de Dios. Todo aquel que es un hijo de Dios tiene que reconocer la autoridad de las escrituras, incluyendo los escritos del apóstol Pablo. También Pedro va a avalar la autoridad de los escritos del apóstol Pablo. Mira lo que dice Pedro en su segunda carta. Segunda carta de Pedro. Vamos allá. Capítulo 3, de versículos 15 y 17. Escucha bien con atención. Mira lo que dice Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o sea, ¿de quién? De Dios. La sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que, dice Pedro, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, ¿cómo dice esta mujer que lo que el apóstol está diciendo, porque no le gusta lo que Pablo dice en primera de Timoteo capítulo 2, donde dice que una mujer no puede enseñar, no puede ejercer dominio sobre el varón, y para ser pastor tiene que enseñar y tiene que ejercer dominio? Entonces ambas cosas le son prohibidas a la mujer, y ella, como es pastora, entre comillas pastora, que la Biblia no avala eso, el pastorado femenino, ella dice que el apóstol Pablo es machista. Y también dice que el versículo de primera de Timoteo 2, versículo 13, es la razón o la base que ella da de que para ver el machismo del apóstol Pablo, cuando dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. No veo dónde está ningún machismo aquí. Si tú abres Génesis, va a ver lo mismo, que Dios creó a Adán y creó a Eva. Ahora, cuando Dios creó al hombre, ¿a quién fue que le fue dado el mandamiento? De que de todo árbol podía comer, y del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. No, ¿a quién? A Adán. A Adán le fue dado el mandamiento. Adán le comunicó a Eva, no fue a la mujer que se le dio el mandamiento primordialmente, fue a Adán, porque fue la cabeza que Dios creó. El hombre es un símbolo de Cristo aquí en la tierra, y la mujer es un símbolo de la iglesia aquí en la tierra. Ahora bien, sigamos escuchando, vamos a escuchar lo que dice ella. Fue que pecó. El principio. Yo no me lo estoy inventando. Entonces ahí vemos la base. Entonces, la Biblia dice, lo que son las corrientes teológicas dice, que para algo ser un punto doctrinal,
tiene que tener varias citas. Y el apóstol Pablo es el único que sale diciendo que él no permite que la mujer ejerza dominio. Ok. Ella dice que hay una rama de teología que dice que para que una doctrina bíblica sea verdad, tiene que haber varios versículos bíblicos, y que además el apóstol Pablo que sale diciendo de que no permite que la mujer enseñe. Ahora, ella dice que, lo va a decir un poquito más para adelante, que hay que hacer una exégesis, que es lo que trata de la interpretación. La exégesis no se trata de la interpretación, la exégesis más bien se trata de extraer lo que dice la Biblia. Yo extraer el conocimiento de lo que la Biblia está diciendo. La rama que se trata de interpretación bíblica es la hermenéutica, y eso es lo que ella no tiene, hermenéutica, ni tampoco tiene una exégesis, tampoco. Ella no tiene una hermenéutica bíblica y tampoco tiene una exégesis bíblica. No tiene nada de eso. Entonces, ella dice que Pablo es machista por esos asuntos que el apóstol Pablo dice. También ella dice que Pablo es el único que va a hablar de eso, de que más nadie habla de eso, pero la pregunta es la siguiente. También ella dice que para una doctrina tiene que ser bíblica, tiene que tener más de un versículo. Pero, ¿en qué parte de la Biblia dice que una mujer puede ser pastora? No hay ninguna base bíblica para decir eso. Más bien, la Biblia sí dice en varios pasajes de la Biblia que la mujer no puede ser pastora. Eso sí lo vemos muchísimas veces en la Biblia. Ahora sigamos diciendo lo que ella escuchando lo que ella dice. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, no sé qué problema, porque el problema es que es un asunto de cultura. Sí. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio. Usted tiene que saber marco histórico. Sí. Estas mujeres tenían problemas de la lengua. La iglesia de Corinto era la iglesia donde era la iglesia con más fluidez de ministerio. E inclusive la mayoría de los puntos salvíficos que aportó el apóstol Pablo, Dios, a través del apóstol Pablo, para los puntos de la doctrina está en la iglesia de Corintio, chinchona, Sí. a quien el apóstol Pablo le está hablando a las mujeres de Corintio. Sí. Entonces, Pablo está hablando ahí en ese mar. Muy bien, ella dice que el apóstol Pablo está hablando de un asunto de cultura, que solamente le está diciendo a la iglesia de Corintios, pero ella tiene un error serio. Un error, un error de estudio bíblico, un error de hermenéutica, un error de exégesis, un error de conocimiento. Ella no ha estudiado la Biblia, aparentemente. ¿Por qué? Ella dice que Pablo le escribe aquí a Timoteo porque en la iglesia de Corinto había un desorden, porque había que tenían problemas en la lengua, dice ella, que es un asunto de cultura, pero la Biblia no dice eso. Ahora, ella dice, acusa a los que estudian la Biblia de que ellos no estudian o que no estudiamos la Biblia, pero ella está en un error, porque ella dice que esto está dirigido aquí a la iglesia de Corinto solamente. Pero si tú te fijas y abres 1 Timoteo capítulo 1, Timoteo es una carta pastoral, igual que la segunda carta de Timoteo, igual que Tito. Y 1 de Timoteo está dirigido ¿a quién? A la iglesia en Éfeso, no a la iglesia de Corinto. Entonces ella dice que esto era de cultura, y que en Corintio había problemas porque había mujeres que tenían problemas de la lengua, porque era cultural y solamente era para la iglesia de Corinto. Eso es una falsedad. Aquí el contexto está hablando a la iglesia de Éfeso, no a Corintio. A Corintio se le ordena también que la mujer calle en la congregación. Y esa palabra calle, no le permito hablar, es que no le está permitido ministrar, no le está permitido enseñar, no le está permitido pastorear. Entonces, ella comete un error aquí al decir que la epístola a Timoteo está dirigida a los corintios. Es un error. Está dirigida a la ciudad de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo dice.
Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedase en Éfeso, ¿en dónde? En Éfeso, dice en Corinto. No, en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogía interminable que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces ella comete un error de decir que esto era un problema cultural para la iglesia de Corinto solamente, pero aquí esta carta era para que Timoteo sepa cómo manejarse en la iglesia de Dios. En este caso, la iglesia de la ciudad de Éfeso. Eso lo sabemos. Y el propósito de Pablo escribir esta carta pastoral era para que Timoteo supiera cómo él debía manejarse entre tanto que él fuera de nuevo a visitar a la iglesia, porque Pablo estaba preso. ¿Cómo lo sabemos? Mira, y contexto también. Capítulo 3, versículo 14. Mire el propósito de 1 Timoteo 3. De Timoteo, perdón. Mira lo que dice capítulo 3, versículos 14 y 15 y 16. Hasta 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que sepa, o sea, para que si tardo, sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ese fue el propósito por el cual Pablo escribe esta carta, para que el pastor Timoteo, que estaba ministrando en la ciudad de Éfeso, sepa cómo conducirse entre tanto que el apóstol llegaba a ministrar allá. Pero ella dice que aquí fue dirigida a Corintio. Eso es una falsedad. Es más, ni a un corintio está tratando o está usando un sistema cultural allá. El contexto allá también es diferente. Ni a un corintio está hablando de eso, porque ella cita a Corintio. Mira lo que dice. Vamos allá a primera carta a los Corintios para darle validez a lo que estamos hablando aquí. No como ella que está sacando los versos fuera de contexto. Estamos viendo la Biblia en su contexto, versículo por versículo, y estamos viendo lo que en realidad quiere decir la palabra de Dios. Cuando Pablo escribe allá a los Corintios, sí había un desorden, pero esas prohibiciones que Pablo va a dar allá va a ser global, no a una iglesia, sino a todas las iglesias en general. Eso lo vamos a ver por el contexto. Por ejemplo, citémonos en el versículo 33, que empieza el mandato de Pablo aquí en cuanto a la mujer que debe callar en la congregación, o sea que no le está permitido predicar, no le está permitido pastorear. ¿Por qué? Porque eso es un rol solamente para el hombre, y no todo hombre tampoco, sino el hombre que califique, el hombre que cumpla con los requisitos bíblicos. Mira el versículo 33. El versículo 34, el versículo 33, la última parte del 33, más bien es el inicio del versículo 34, porque ahí es que va, el versículo 33 finaliza cuando dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahí hay un punto. Y donde dice, como en todas las iglesias de los santos. ¿Dicen algunas? ¿Dicen Corintios nada más? No. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, plural, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Mira la pluralidad del apóstol aquí. No dice ustedes, iglesia de Corintio, las mujeres de Corintio callen. No dice así. Dice como en todas, plural, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, plural. No es un asunto cultural, sino en todas las iglesias del Señor tiene que ser obedecido este mandato divino.
porque es divino, es inspiración divina. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces esta mujer tiene un gran error, pero muy serio. Es una herejía total. Vemos la Biblia y la Biblia no está diciendo lo que ella dice. Ahora, algo interesante, que no es la primera vez que el apóstol Pablo va a hablar aquí de, cuando habla de la iglesia de Corintio, Pablo va a dar los mandatos siempre conforme a como él enseñaba en todas las iglesias y cómo debían andar la iglesia de Cristo, la iglesia de Corinto en ese entonces, como él enseñaba en todas las iglesias. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:17. 1 Corintios 4:17. Mira lo que dice Pablo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Siempre los mandatos eran colectivos. Esto no es un asunto cultural. No es un asunto cultural. Él se está dirigiendo, cuando él habla de aquí en todas las iglesias, cuando él dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, si no está sujeta, como también la ley lo dice, está hablando en un contexto global, no un contexto cultural. Como empieza el versículo 33, que es el inicio del 34, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación. No en Corinto, sino global, todas las iglesias de Dios, vuestras mujeres callen en la congregación. No les es permitido hablar, no les es permitido predicar, no les es permitido ser pastora. También en el 7:17, Pablo se habla como iglesia plural. En el verso 17 dice, pero a cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto ordeno en todas las iglesias. También en el 11:16, en la misma epístola a los Corintios, 11:16, dice Pablo, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Mira qué diferente. Mira qué diferente. ¿A dónde está el sistema cultural de esa prohibición? Vemos más bien en la Biblia una prohibición global de todas las iglesias del Señor Jesucristo. Es un asunto global. Ahora, volvamos allá a Primera de Timoteo. Vamos a escuchar lo que ella dice de nuevo allá. Marco, hermano, no podemos hacer un exégesis. ¿Qué es eso, pastora? Una mala interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque Pablo no dice, Dios me dijo, yo no permito. Entonces, cuando usted analiza, vamos a ver, vamos a decir, ok, yo le voy a dar la razón a los varones y al que dice que no. Explícame tú de aquel lado de la cámara, tú que ves ese video, ¿qué tiene una mujer que no puede ministrar? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué? Porque en el... Ella dice que ¿qué tiene una mujer que no puede ministrar? Y yo le voy a decir, por la palabra de Dios, ¿qué tiene una mujer por el cual no le es permitido ministrar? La prohibición de la Biblia, y punto. La Biblia dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esta es la autoridad. Este es el mandato por el cual la mujer no puede ministrar, no puede ser pastora. Este es, no hay otro, y punto. También leímos en 1 Corintios, ese es. Eso es la prohibición. No podemos forzar las escrituras. Sigamos escuchando. Puerto del Edén, Eva no le puso una metralleta a Adán.
Eva le dijo, mira, come, y Adán cedió. Entonces, si la culpa hubiese sido de la mujer, ¿por qué Dios no prohíbe a Adán de culpa? Le dio la sentencia a la mujer, pero le dio la culpa. Y si tú te... Algo interesante, que ella se va a la creación, que dice que Eva no le puso una metralleta a Adán para que comiera. Y esa prohibición, Pablo toma su base ¿de qué? De la creación. Mira lo que dice Pablo. ¿Por qué razón no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón? Versículo 13 dice, porque va de la razón. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. Esa es la causa. Porque Adán fue formado primero. ¿O fue Eva que fue formado primero? No. Adán fue formado primero. Y después Eva. Y la mujer, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ese es el contexto. La base de la prohibición es la creación. Dios crea a Adán, le da el mandamiento a Adán, luego forma a Eva. Y algo interesante, que en Corintios también Pablo va a utilizar ese mismo lenguaje de la creación. Mira lo que dice en Corintios, allá hablando de la prohibición de la mujer. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetos, como también la ley lo dice. ¿Cómo así que como también la ley lo dice? Génesis es parte de la ley. La ley es Génesis, Levítico, Número y Deuteronomio. Génesis, Levítico, el Éxodo, Número y Deuteronomio. Son 5 libros. Esa es la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La ley es los cinco primeros libros que escribió Moisés. Esa es la ley. Y ahí el apóstol se está basando más bien en la creación también, así como lo vimos en Primera de Timoteo capítulo 2. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí es que Pablo está tomando su cita del Génesis. Mira también en el mismo capítulo 2, versículo 20, dice, y puso a Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿De quién fue que tomada la mujer? De varón. Y esto es lo que Pablo está tomando, el orden de la creación. El hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea. Ahora, cuando se dice ayuda idónea, no quiere decir que la mujer es demigrada, que la mujer es menos que el hombre. No, son iguales. Pero hay un rol delegado de autoridad al hombre, no a la mujer. Dice el versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y serán una sola carne. Ese es el contexto. También en el capítulo 11, creo, de Corintios, vamos a ver si no me equivoco. Capítulo 11. Ok. Dice el versículo 7 de capítulo 11 de Corintios. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Hablando de procedencia, la mujer procede del varón. Dice el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. Y ahí está el contexto claro, ahí está la prohibición del apóstol. No es como esta mujer enseña,
que está enseñando herejía, debemos tener cuenta y debemos huir más bien de todas esas falsas enseñanzas. Ya esta mujer, yo he visto varios videos donde enseña sus errores, sus herejías, sustentando de que puede un cristiano hablar con los muertos, que un cristiano puede comunicarse con sus seres queridos que han muerto. Eso es una herejía total. La Biblia no avala esa enseñanza. También he visto videos que han salido donde ella dice que ha recibido revelación de Dios, que Dios la ha revelado, que Dios le reveló el acontecimiento que sucedió en San Cristóbal, Entonces, una mujer contradiciendo lo que dice la Biblia, ¿qué revelación puede tener? Aparte de que hoy en día Dios no revela más nada en cuanto a la Escritura. Dios no revela a nadie nada, porque todo lo que Él tenía que revelar lo ha revelado. La Biblia dice, Dios, en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. En el griego no es por medio, sino nos ha hablado en Hijo. Todo lo que Dios tenía que decir lo ha comunicado en Jesucristo. Ahora Dios guarda silencio. ¿Por qué? Los profetas del Antiguo Testamento traían un mensaje acerca de Cristo. Más bien, Cristo mismo no es el mensaje, no trae un mensaje. Cristo es el mensaje. Esa es la gran diferencia. Por esta causa Dios guarda silencio, porque todo lo que tenía que revelar lo ha revelado aquí en su palabra, y todo tiene que ver con su Hijo Jesucristo. Nadie puede decir que Dios me ha revelado, nadie puede decir que Dios trajo una revelación nueva, porque la Biblia dice que nadie puede añadir a la palabra y nadie puede quitarle a la palabra de Dios. Más bien Dios ilumina al creyente lo que ya ha sido revelado en su palabra. Vamos a terminar lo que esta mujer dice en este video para ponerle fin a este video. Vamos a escuchar lo que ella dice. Te pones a hacer un análisis de la lógica humana. Si tú empiezas un problema, tiene que terminarlo. Usted mismo. Entonces, señores, estamos en los tiempos finales. El lío lo provocó una mujer, y a quien mismo Dios va a usar para darle su yaguazo es a una mujer. Ya ahí finalizó. El video sigue más largo, pero vamos a dejarlo hasta ahí solamente. ¿Por qué? Ya con eso basta. La Escritura se defiende solita. Entonces ella dice que esto, si nos vamos a la lógica humana, el problema es que la lógica no es nada en frente de la palabra de Dios. Lo que ella piense y lo que yo piense no es nada, absolutamente nada comparada con la palabra de Dios. Más bien, yo tengo que ajustar mi pensamiento a lo que dice la palabra, no ajustar la palabra a mis pensamientos. Y eso es lo que ella está haciendo, ajustando ajustando la palabra a lo que ella cree. No, más bien tú tienes que ajustarte a lo que dice la Biblia y solo la Biblia. Dios le bendiga en el nombre de Jesús.